Libro Las preguntas de la vida de Fernando Savater. Advertencia previa. El propósito de este libro es por un lado muy modesto y por otro desmesuradamente ambicioso. Modesto porque se contentaría con servir como la lectura inicial para alumnos de bachillerato que deben acercarse por primera y quizás última vez a los temas básicos de la filosofía occidental, planteados no de forma histórica sino como preguntas o problemas vitales. En ese sentido pretende atender fielmente aunque con cierto sesgo personal a las indicaciones sobre estas asignaturas dictadas por las administraciones educativas. Introducción. El porqué de la filosofía. La idea fuerza de este libro empieza con unas preguntas muy interesantes. ¿Tiene sentido empeñarse hoy a finales del siglo XX o comienzos del siglo XXI en mantener la filosofía como una asignatura más del bachillerato? ¿Por qué imponérsela a todos en la educación secundaria? ¿No es una pérdida de tiempo caprichosa y reaccionaria dado la sobrecarga de los programas actuales de bachillerato? Quizá la filosofía interesa a unos pocos, a los que tienen vocación filosófica. Así es que tal cosa aún existe. Pero esos ya tendrán en cualquier caso tiempo de descubrirla más tarde. Primer capítulo. La muerte para empezar. Una parte que resalta este capítulo, a mi parecer, es que no es mortal quien muere, sino quien está seguro de que va a morir. Por tanto, no es un capricho ni un afán de originalidad comenzar la filosofía hablando de la conciencia de la muerte. Savater tampoco pretende decir que el tema único, ni siquiera principal de la filosofía, sea la muerte. Al contrario, él piensa que de lo que se trata la filosofía es de la vida, de qué significa vivir y cómo vivir mejor. Segundo capítulo. Las verdades de la razón. En mi opinión, esto de lo que nos habla Savater en este capítulo nos deja muchas dudas. La primera es, ¿cuál es la relación entre la razón y la verdad? ¿Podrá llegarse a la verdad sin utilizarse la razón? Es decir, que todo esto en conclusión nos dice que todo razonamiento es social, porque produce el procedimiento de preguntas y respuestas que empleamos para el debate con los demás. La pregunta previa a todas es, ¿cómo contestaré a las preguntas que la vida me sugiere? Y si no puedo responderlas convincentemente, ¿cómo lograr entenderlas mejor? Tercer capítulo, yo adentro, yo afuera. Bueno, este nos dice, de acuerdo, ustedes se conforman con saber por qué creen lo que creen, pero ¿pueden explicarme por qué no creen lo que no creen? ¿Y si fuésemos solo cerebros flotando en un frasco de algún fluido nutritivo a los que despiadados sabios marcianos someten a un experimento virtual? Este capítulo pone en duda a lo que creemos y conocemos de la vida, de dónde venimos, y que al parecer casi es imposible encontrar una respuesta. Cuarto capítulo, el animal simbólico. Este supone previamente la disposición para distinguir el bien y el mal en las acciones o propósitos, así como capacidad de opción entre ellos, es decir, la libertad. Esto en conclusión se resume en estas preguntas. ¿En qué sentido dice Sófocles que el hombre es lo más admirable que existe sobre la tierra? ¿Le parece el hombre solo algo estupendo o también algo terrible y trágico? ¿Es el hombre grande por lo que tiene de más o por lo que tiene de menos frente a otros seres vivientes? ¿En qué diferencia nuestra inteligencia a los de otros bichos? ¿Somos más listos que ellos? Pero para mi parecer la gran pregunta aquí sería, ¿cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Quinto capítulo, el universo y sus alrededores. Aquí nos explican que las tres preguntas básicas que salen de este capítulo son, ¿qué es el universo? ¿Tiene el universo algún orden o designio? ¿Cuál es el origen del universo? Pero estas no son las únicas preguntas que surgen, también pienso en esto. ¿Por qué los humanos necesitamos un mundo en el que vivir y no solo la realidad? ¿Cuáles fueron las primeras respuestas dadas a la cuestión acerca del universo y de lo que en él existe? Sexto capítulo, la libertad en acción. El hombre habita en el mundo. Habitar no es lo mismo que estar incluido en el repertorio de seres que hay en el mundo. No es simplemente estar dentro del mundo como un par de zapatos están dentro de su caja, ni siquiera poseer un mundo biológico propio como el murciélago o cualquier otro animal. Para nosotros los humanos, en conclusión, el mundo no es sencillamente el entramado total de los efectos y las causas, sino la palestra llena de significado en las que actuamos. Habitar el mundo es actuar en el mundo. Y actuar en el mundo no es solamente estar en el mundo, ni moverse por el mundo, ni reaccionar a los estímulos del mundo. Esto encerraría en la pregunta que es determinar qué es la acción y qué significa actuar. Séptimo capítulo. Artificiales por naturaleza.
Este capítulo nos da de qué pensar. ¿Qué quiere decir que el hombre es un animal convencional? ¿Se manejan siempre en el mismo sentido los términos natural o naturaleza? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la naturaleza de las cosas? Claro que estas preguntas se podrían responder, a mi parecer, con qué es el criterio y la creencia de cada quien. Octavo capítulo. Vivir juntos. Este capítulo nos hace redondear la idea de que nadie llega a convertirse en humano si está solo. Nos hacemos humanos los unos a los otros. Esto nos hace empezar a formular preguntas como: ¿podemos hacernos humanos por nosotros mismos sin necesidad de nadie más? ¿Empezamos a humanizarnos con la palabra o ya antes con la mirada de los semejantes? ¿Está justificado que protestemos de los resultados efectivos de esta sociedad que por otra parte tanto necesitamos? Noveno capítulo. El escalofrío de la belleza. Veamos un poco más de cerca lo que en términos muy amplios podríamos llamar placer. No me refiero solamente a cuánto nos produce una sensación físicamente grata, sino a todo aquello, sea cosa, persona, producto, comportamiento, etc., ante lo que sentimos claramente aprobación. Esto que se explica en este capítulo nos encierra en las siguientes preguntas. ¿Tenemos acaso otra biografía que la de nuestros placeres y dolores? ¿En qué consiste el placer más allá de la mera sensación física agradable? Además de los evidentes placeres de la sensación y de la satisfacción de necesidades físicas, ¿hay también placeres de la razón? Décimo capítulo. Perdidos en el tiempo. Ese mortal tiempo que somos podemos suponer fundadamente que resulta un requisito fisiológico de los órganos que evolutivamente corresponden a cada uno de los miembros de nuestra especie. Aquí surgen nuevas y aún más interesantes preguntas. ¿Acaso hay algo que nos resulte más familiar que el tiempo? Sin embargo, ¿sabemos realmente lo que es el tiempo? ¿O en qué consiste la dificultad para pensar en el tiempo? Epílogo. La vida sin por qué. Uno de los motivos ridículos más justificados en que suelen incurrir los filósofos es el de pretender competir con la religión en la búsqueda redentora del sentido de la vida. Lo característico de la mentalidad religiosa por oposición directa a la filosófica no es responder Dios a la cuestión acerca del sentido o intención del universo. Lo propiamente religioso es creer que, una vez dada tan sublime respuesta, ya está justificado dejar de preguntar. Las cosas no tienen significado sino existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas.